Buenas noches, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Un domingo, como siempre, muchas informaciones. Si sienten el ánimo y la voz a ese nivel, no es para menos. La República Dominicana estremecida por una tragedia que se puede catalogar, ya definir, como la tragedia del siglo. La tragedia del siglo porque la última vez que la República Dominicana fue impactada con una cantidad de muertes considerable, hablamos de cuando el mundo éramos análogos. El ciclón de San Zenón en el 1930, que dejó unos 2,000 muertos. Después de ahí, otros eventos han sacudido a la República Dominicana, pero nunca con la magnitud de esta tragedia del desplome del techo de la discoteca Yeset. 50 años de alegría y diversión que quedaron sepultados en tristeza en un abrir y cerrar de ojos. Grandes actores, muchos protagonistas y definitivamente la República Dominicana con esta tragedia entra al ranking también de las ciudades capitales del mundo donde la tragedia se ha dejado luto y dolor a nivel de centros de diversión. Antes de la República Dominicana, en el año 2002, en Vietnam, en una boda, se calcinaron 100 participantes en una boda. Y antes de esa tragedia, ese era el acontecimiento de mayor relevancia a nivel de centro de diversión. Hoy, la República Dominicana busca levantarse precisamente desde el pasado martes, cuando se levantó con una pesadilla que todavía pocos no hemos podido recuperar. Figuras del más alto nivel del ámbito social, empresarial, deportivo, cultural, político y ciudadanos de a pie han formado parte de esta historia funesta que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Y toda esta tragedia y este sepelio ha llevado a preocupación a la sociedad dominicana de cómo levantarnos, qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. Por eso tenemos el placer de iniciar este programa con un tema que más que preocupación no es para preocuparnos, sino es para ocuparnos. Hoy nos acompaña la licenciada Cristina Mena, psicóloga de profesión, maestra de vocación, una maestría en ciencia de matrimonio y la familia y especialista en investigación y diagnóstico de autismo como asuntos comunitarios y también especialista en comunidad y ha hecho varios estudios en investigación. Ya al día de hoy, la preocupación de la sociedad dominicana es el tema, primero, de la salud mental y segundo, cómo levantarnos con tanto choque y tantas emociones encontradas. Licenciada, buenas noches, bienvenida a este programa. Buenas noches, realmente tener esta oportunidad de llegar a la audiencia que les sigue en un contexto social diferente a lo acostumbrado en esta revista es una oportunidad. Es una oportunidad, la sociedad necesita escuchar qué voy a hacer a partir de esta tragedia nacional y de este duelo colectivo que estamos viviendo. La gente se pregunta en medio de esta pesadilla, ¿qué hacer? En la introducción hablaba de que es la primera vez la tragedia del siglo y con tantas emociones encontradas. Y ya lo que más preocupa ahora mismo a la sociedad es que de una forma u otra todos hemos sido impactados. Primero, el que no ha sido impactado de manera directa ha sido impactado de manera indirecta con un amigo, un conocido, un amigo de un amigo y las figuras deportivas, artísticas y sobre todo lo que representaba Ruby Pérez, que es, se puede decir, el buque insignia de la tragedia porque era el artista por lo que todos fueron a ver. Sin embargo, cada persona que falleció es un luto y es una vida que se pierde en igualdad de condiciones y de sentimientos. Licenciada, este proceso de evaluación, ¿cómo debe recuperarse? ¿Qué hacer la sociedad en medio de esta situación? Lo primero que como sociedad debemos hacer es afrontar nuestro duelo, vivir la experiencia del dolor, porque ahora mismo todos tenemos emociones encontradas, la hemos vivido. De hecho,
De manera particular, en los primeros 3 días yo no quise acceder a redes sociales y soy especialista en el área de la salud mental. ¿Por qué yo no quise acceder? Porque no me sentía preparada para enfrentar esa realidad. Pero ya anoche, o sea, he tenido que aperturarme porque yo tengo que vivir también mi duelo, porque soy parte del conglomerado social afectado con esta realidad. Entonces, pasados unos días de la tragedia, lo que toca es crear espacios de escucha activa donde las personas puedan abrirse y hablar, porque el duelo se vive de 2 maneras. Cada quien lo vive de manera diferente, pero el hablar va a sanar y llega un momento en que ya ese dolor tan fuerte, los porqué, las dudas, la culpabilidad, que son parte de la curva del duelo, van a irse desplazando por el recordar al ser amado que partió como era. Y es a donde debemos conducirlo cuando pase esta curva de crisis que estamos todos. Ahora, esa curva de crisis como tal debe tener elementos importantes de manifestación a nivel mental y a nivel individual, más allá de las impresiones diferentes de la sociedad. Pero a nivel individual, hay familias que han perdido a 7 miembros. De una sola familia perecieron 7, otros 3, otros 5. Y le agrego a eso el tema de la sintomatología, que estoy mirando que es una gran preocupación. ¿Qué se siente? ¿Cómo reacciona la persona? Y sobre todo, el tema de la automedicación. El dominicano es creativo, comienza a decirte en momentos como este, mira, tómate el té de que si yo quiero, dale una pastilla, duérmelo, sedado. Oye, tiene que sedarlo porque eso es muy fuerte. ¿Qué hacer? ¿Cómo se dice el protocolo? Lo primero es que cuando hay un duelo hay que vivirlo y experimentarlo. Y si estás sedado, tú me estás negando la oportunidad de vivir esa partida. Yo tengo que darme la oportunidad de ver a mi ser amado, despedirme, tener ese tiempo de intimidad con esa persona que partió. Y en ese tiempo de intimidad, los que no están tan cercanos debemos permitirle a la familia. De hecho, hay un ritual funerario. Cuando van a exponer un cadáver en una funeraria, el mismo ritual de la institución funeraria le dice a los familiares, pasen primero a la familia. Y en ese proceso de pasar, lo que se le hace es un acompañamiento para que ellos, de manera libre e íntima, puedan vivir su experiencia de dolor y hacer en ese momento con su ser amado ese punto de cierre o de esta es mi realidad, estoy aquí, lo estoy viviendo, tal vez no lo creo, pero si tengo a una persona sedada, lamentablemente le estoy negando. Habrán personas que sí, que por un tema de salud tendrán que buscar un acompañamiento médico, porque los psicólogos no medicamos. Para eso están los psiquiatras, está su cardiólogo, si es una persona hipertensa. Su medicamento de rigor deben tomarlo. Pero negarle la oportunidad bajo una sedación extrema va a traer una secuela posterior a que ya pasó todo el tema funerario. Licenciada, hay un punto que sé que ahora los televidentes que nos están observando deben estar pensando a nivel de reacciones. Cuando hay un duelo y una tragedia de esta magnitud, impacta a todo el mundo. De hecho, hay gente que dice, bueno, a esta hora está viendo el programa, no quieren ver ya más imágenes de tragedia, no quieren tal vez hablar de eso, otros no duermen, otro le ha afectado el trastorno del sueño, otro le ha dado ansiedad. Ese estrés agudo que se está viviendo en estos momentos, fruto de esta tragedia, si hablamos de síntomas, ¿cuáles son los principales síntomas que reaccionan en el ser humano? ¿Y cómo sabemos si una persona se está complicando? Porque la gente puede estar tranquilo y tener un efecto post. ¿Cuáles serían esos efectos interno. O interno. Interno. Mira, ¿cómo se manifiestan? Las personas somos únicas y mi reacción al dolor va a depender de mi plataforma emocional. Cómo a Cristina Mena le enseñaron a gestionar la emoción del dolor y de la partida o del abandono de un ser amado desde niña. Entonces, yo voy a reaccionar de adulta conforme a esas estrategias que haya aprendido. Si yo nunca veo a mis padres llorar, si veo que en mi casa todo es rígido
y ante la circunstancia más adversa, todo el mundo como que se mantiene firme, esa persona tiene una estructura emocional diferente al que se crió y se formó en un hogar que si pasaba algo lloraba y no pasaba nada, es válido llorar. Entonces, todas las emociones hay que saberlas vivir y experimentar. Cada uno, al ser distintos, sus reacciones van a ser diferentes. Hay personas que se aíslan, hay personas que se retraen, hay personas que hacen lo contrario, que buscan un escape en otras cosas para no pensar en lo que le está ocasionando el dolor. Entonces, al ser una experiencia personalizada, lo que tenemos que tener pendiente, las familias que estemos alrededor de los demás, en esta es una etapa para como nación, estar alerta y observar de manera continua al que está a tu alrededor. Porque, como le decía, el duelo cada quien lo vive de manera distinta. Sin embargo, de repente yo estoy trabajando, estoy yendo de manera asidua a mi trabajo, pero he bajado los niveles de conversación, estoy más retraída, entro y salgo todos los días, pero ya en mí están observando que lo que es el duelo colectivo, que en el trabajo todo el mundo ya como que se está recuperando, pero yo sigo permanentemente sumida en la tristeza y en el dolor, ya a mí hay que prestarme una atención distinta. ¿Qué tipo de atención? Hablamos de atención distinta en un caso como este. ¿De qué hablamos? Mira, llevarla al psiquiatra, que sería el segundo paso, conversar con esa persona, medicarla. ¿Qué? no ¿Ese paso cómo sería? No necesariamente. Lo primero que debe existir son espacios de escucha activa. Antes de entrar al CEP, hablábamos que ojalá pudiera propiciarse que en todas las áreas de trabajo se creen las terapias comunitarias laborales, donde el equipo de trabajo tenga un tiempo de 15, 20 minutos en determinado tiempo laboral para crear un círculo de escucha activa, donde tú hables, yo hable, me escuches, y que esa experiencia que estamos viviendo colectiva podamos expresarla y si pudieran tenerse la oportunidad de invitar a algún profesional de la conducta que les acompañe. De hecho, nosotros tuvimos un evento reciente de una partida de alguien que amábamos y tuvimos que trabajar este tema con niños. Los niños vivieron su duelo. Y ese grupo de niños, cuando le creamos las condiciones para vivir su duelo y hablar del tema, ellos decidieron dibujar. Y en el dibujo expresaron cómo iban a recordar a esa persona amada. Entonces, hay estrategias. El tema de los niños lo quiero abordar un poco más adelante. Me parece que usted ha hecho un planteamiento muy interesante. Usted habla de la parte laboral. ¿Cómo sería eso? ¿Sería a través del Ministerio de Trabajo o sería a través del COE o a través de cuáles organismos? Porque ante la situación que hay, sé que es un planteamiento que le quiero prestar mucha atención. Sí, mira, nosotros tenemos el Colegio Dominicano de Psicólogos que fue de manera inmediata a la zona cero. Y en cada desastre, pues hemos estado ahí, todos los colegas de manera inmediata, que ya tienen experiencia en situaciones traumáticas de esta naturaleza. Las empresas tienen departamentos de recursos humanos, que por lo general siempre hay psicólogos del área industrial, del área organizacional, que están allí con capacitación para hacer intervenciones y psicoeducaciones colectivas. Tenemos en los espacios de salud, tenemos psicólogos también. Entonces, cada comunidad es única, cada estructura es diferente. Ahora, si se pudiera crear una estrategia nacional de intervención, sería lo ideal. ¿Usted considera que los momentos actuales ante este duelo nacional que se vive en todos los estratos de la vida nacional sería una estrategia nacional sobre qué abordaje? O sea, ¿cómo sería ese abordaje para que sea mucho más efectivo y llegar a más personas? Grupos pequeños. Recordemos nuestra historia. En nuestra historia había menos factores de riesgo, había menos crisis. Cuando nuestras madres terminaban su jornada del hogar, que no trabajaban casi ninguna, ¿qué hacían? Se sentaban debajo de un árbol, se tomaban un café y drenaban sus crisis. Nosotros tenemos que propiciar espacios de escucha, espacios donde las personas hablen de lo que está pasando, lo que han vivido, lo que han experimentado, y que el que tenga mayor fortaleza acompañe al que en ese momento
como dicen los mexicanos, se raja o que ya no da más. El que no ha tenido la oportunidad de llorar, que llore. El que no ha tenido la oportunidad de hablar del tema, tenga un espacio donde lo pueda hablar y allí ser acompañados con palabras de aliento, buscar algunos versículos bíblicos, buscar palabras de fortaleza, que se pueda llevar al contexto del grupo que se está interviniendo, la realidad social que estamos viviendo y que cada grupo, de acuerdo a su realidad, vaya sanando y vaya viviendo su duelo. Doctora, usted tocaba un punto, lo vamos a analizar antes de cuando vengamos de la pausa, el tema de los niños. Licenciada, los niños, hay una parte importante de niños que han quedado huérfanos y eso tiene un componente más que humano y social. La reacción de los niños es sumamente diferente. La comunicación. Niños sin padre, sin madre, tal vez otros contigo que han fallecido y esos niños se pueden llamar huérfanos de la vida, pero también huérfanos hasta de sus emociones. Vamos a la pausa, licenciada, respóndame eso cuando vengamos de regreso. Estamos conversando con la licenciada Cristina Mena a propósito de este tema, de esta tragedia nacional. La pausa, director, recuerden cambiar de canal que hace el Distrito Federal. Ya volvemos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE y te invito a que te des vida comiendo sano. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El microcrédito es el gran secreto, la cara oculta del crecimiento económico de nuestro país es el microcrédito tanto de hombres como mujeres. Cuando vemos cómo le cambia la vida a un microempresario, una vez que obtiene un préstamo y que obtiene los servicios no financieros que ofrecemos, para nosotros significa la razón de ser de nuestro trabajo. Es decir, al final, no solo estamos proveyendo servicios financieros o servicios no financieros, estamos cambiando la vida de las personas. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES.
Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este jueves el acuerdo suscrito entre los gobiernos de la República Dominicana y El Salvador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familias de diplomáticos, dependientes de cónsules, personal administrativo, técnico y de servicio de las misiones de esa índole. También refrendó en primera lectura un proyecto de ley que cambia el nombre del Boulevard Turístico del Este por el nombre de Boulevard Turístico Fran Rainieri Marrancini, desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana hasta la entrada de Miches, municipio del Ceibo. Asimismo, aprobó una adenda relativa al protocolo que fija el estatuto particular del Grupo Caja Francesa de Desarrollo entre la República Dominicana y el Grupo Agencia Francesa de Desarrollo. Además, refrendó varias resoluciones sometidas al Pleno por diputados en las que solicitan la construcción y remodelación de obras en sus respectivas comunidades. De otro lado, la Cámara de Diputados, a través del Departamento de Recursos Humanos, que dirige Darwin Ovalles, invitó a Rosagna Reyes Acosta, Procuradora Adjunta del Ministerio Público, al conversatorio Lo que debo saber sobre la violencia de género en República Dominicana, actividad que se enmarca en el pasado Día Internacional de la Mujer. También trabajaron este jueves las comisiones de Asuntos Fronterizos, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio Público, Reconocimientos, Familia y la que estudia el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, conversando con la licenciada Cristina Mena, destacada psicóloga, a propósito de esta tragedia nacional que ha conmocionado todos los estratos de la sociedad dominicana. Señores, aquí no se ha quedado un solo sentimiento o tal vez una familia de forma directa o indirecta que no haya sido impactada. Antes de la pausa, licenciada, le decía, el tema de los niños. Hay niños que han quedado huérfanos de padre y de madre, pero también huérfanos de emociones. ¿Cómo manejar el tema de los niños que de una forma u otra hoy no tienen sus padres, no tienen sus tíos o no tienen una persona, un tutor que lo pueda seguir? Mira, el tema de la niñez, lo primero que tenemos que estar claro que el Estado es garante de derechos de los niños y niñas. Y como Estado que tiene que tener la garantía, imagino que se va a estar activando el Sistema de Protección Nacional con CONANI para identificar estos casos. De hecho, pudimos ver durante todo el tema de la búsqueda de las personas, acercamientos de la primera dama y del sistema de protección, identificando qué está pasando y qué necesitan las familias. Con los niños, lo primero es que tenemos que comunicarles, pero hay que saberles comunicar, porque ellos tienen que vivir también su duelo y tenemos que tener estrategias para poderles comunicar y que sepan que papá y mamá ya no regresan. Y bajo qué esquema están dejando a la familia. Yo les recomiendo a las familias que puedan tener ese acceso y si no lo tienen, que acudan a los organismos, a los espacios de salud mental, a CONANI, que se acerquen a CONANI y que busquen el apoyo. En la comunidad hay lo que se llaman las redes de protección infantil, que son organismos que están destinado para esto, manejado por los clubes de madre, por los líderes comunitarios, por las juntas de vecinos, los ayuntamientos. Hay estrategias que existen que usted como abuelo, como abuela, como yo escuchaba hace un ratito, nos informaron que hay una de la comunidad de Monseñor Noel, tenemos a unos niños con condición de autismo que quedaron desprovistos de papá y mamá. Ahora, ¿qué toca? Toca ver quién es el cuidador responsable. Hay una ruta crítica. Una carta de ruta de niñez Licenciada, que se debe activar. En la sociedad dominicana, por el tema está de conocimiento, nosotros hemos avanzado de manera significativa, sin embargo, hay conductas enraigadas que de una forma u otra impactan y por muchas veces que uno estudie y la gente escucha profesionales de nivel como usted y otros profesionales de la conducta, dicen, bueno,
a los niños no se le puede decir la verdad. ¿Usted considera que no sería factible mentirle a los niños que hoy son huérfanos, decirle la verdad, la situación que están pasando y que puedan drenar esas emociones? Mira, los niños deben ser informados. Ahora, la forma y la manera y la estrategia para comunicarle, la familia debe buscar un acompañamiento de un profesional que le ayude a comunicar, porque esto es una pérdida definitiva. Pero estos acompañamientos también los hacemos cuando los padres tienen divorcio, porque también es un duelo que el niño o la niña va a vivir. Entonces, deben ser informados con un acompañamiento profesional. No se le puede negar el derecho que tienen de despedir físicamente, si es posible, porque habrán familias que no van a poder ver físicamente a la persona amada que parte. Pero si no lo pudieron ver porque su cuerpo no quedó en condiciones, que participen del ritual de despedida, del funeral, de esos encuentros familiares post-funeral, donde la familia se reúne a rememorar cómo vivió mamá, cómo vivió papá. Si los niños son muy pequeños, tienen que guardarle esa historia para que vayan viviendo y cuando ellos tengan la madurez, comprendan que fue una situación catastrófica, que papá y mamá pudieron perder la vida allí, pero que las familias tengan un plan para acogerlos y que surja dentro de la familia o personas allegadas. Yo recuerdo cuando yo era niña, escuchaba decir que el padrino era el que se hacía responsable de los hijos cuando papá o mamá no estaba. Y esos son temas culturales que tenemos que retomar. Doctora, y este cambio de sociedad, esta situación que vivimos con el tema de las confianzas. La confianza es como la virginidad, cuando se pierde, cuando se recupera. Hay una sociedad incrédula. Ahora tú dices, coño, pero dejarle mi niña al padrino de hoy, no el padrino de ayer. La vecina de hoy no es la vecina de ayer. Y entonces hay una sociedad que ha perdido el tema de la confianza. El tema de la confianza porque ya, de hecho, los que tenemos hijos, ya recurrimos a cuido, a centro, a nursery, a kit, a school. O sea, cosas más modernas que te garanticen como ese paquete, porque ya no hay esa confianza. Decirle, vecino, hágame el favor, espérame ahí con ese niño que yo vengo ahorita. Como crecimos nosotros. Como crecimos nosotros. Y yo le pregunto eso, y ahí mismo le agrego, licenciada, cuando usted habla del tema de decirle la verdad a los niños, de prepararlo, de llevarlo a ver el luto, cuando ese niño sea adulto, ¿cómo sería? ¿Qué dice la experiencia de su conducta mental? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? Es un niño que deja una secuela de depresión, de violencia, de angustia permanente, de poca alegría. El antecedente que tienen ustedes, ¿cuál ha sido el historial? Mira, mi experiencia es que los niños y niñas que son trabajados a nivel de terapia, de duelo, se reincorporan, viven su duelo, viven su dolor y pueden hacer una vida porque se le dan las herramientas y habilidades a las personas que quedan a su cuidado para manejar inclusive la información de cómo dársela en el trayecto de la vida de los niños. No es algo que tú lo puedes decir, mira, tu papá se murió y tú te vas con tu tía. No, no. Es que lo que está pasando, si ellos lo viven con la familia, de hecho yo tengo mi hija mayor, yo la tengo desde que era una bebé, pero su papá biológico era mi hermano. Y en un momento de su vida, uno de sus cuidadores y papá que ella reconoció era mi papá. Y mi papá muere cuando ella tenía 8 años. Y ahí yo la acojo de manera definitiva. Y ella vivió el duelo. Yo recuerdo que en ese proceso, donde ella estaba, yo la fui a buscar, la llevé al funeral. Wow. Vivimos la experiencia del dolor de la partida de mi papá. En ese caso, mi papá fallece de un cáncer, que tuvimos un tiempo de vivir la enfermedad con él. Pero cuando son muertes súbitas de esta naturaleza, el manejo es diferente. Tú no puedes llegar, mira la noticia, el nombre de tu papá está en las redes sociales, la gente está... Porque ahora hay un sobreexceso de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos alrededor de esos niños?
antes que la información le llegue por otro medio, nosotros buscar la ayuda profesional para que nos acompañen a comunicarle e integrar a los niños en su duelo, integrarlo al ritual familiar y a los procesos que va a vivir toda la familia porque son pérdidas. Licenciada, hay un punto que sé que es de lo más llamativo. La sociedad dominicana atraviesa momentos difíciles en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. La demanda por el problema de la salud mental después de la crisis post-COVID ha sumado un elemento sumamente importante, pero también delicado, porque está impactando en el bolsillo de la gente. El dominicano en su mayoría tiene el tabú de que el que va al psicólogo y al psiquiatra es porque está loco. Pero ahora se ha dado también un elemento, el ser humano se ha reencontrado o se ha encontrado con una realidad que no lo es, pero hay una limitante. El costo de visitar psicólogo y psiquiatra, porque la mayoría de las veces los seguros médicos no lo cubren. Mira, aquí yo voy a hablar como profesional de la conducta y gremialista. Nosotros tenemos un cuello de botella con el tema de la salud mental. Por más de 10 años nosotros los psicólogos estamos marchando en el Parque Independencia, el Día Mundial de la Salud Mental, el último sábado del año del mes de octubre. Y en esa marcha la Sociedad de Psicología Clínica, el Colegio Dominicano de Psicólogos, la sociedad, todo lo que queremos ver una ciudadanía con salud mental, hemos dicho, no puede haber salud si no hay salud mental. Pero la salud mental, lamentablemente, está frenada en los protocolos de intervención. Las administradoras de riesgo de salud quieren cubrir los servicios de salud mental. Pero si desde el Colegio Dominicano de Psicólogos y la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública no sacan los protocolos para que la CISALRIL pueda implementarlo con las administradoras de riesgo de salud, lamentablemente van a tener que seguir pagando consultas privadas. Porque la salud mental es como la gastritis, es como una neuralgia que tú tengas recurrente y vas al neurólogo y hay que hacerte una tomografía. La salud mental es preferible abordarla de manera preventiva y no correctiva. Porque ya cuando vamos a lo correctivo tenemos que interconsultar los psicólogos con los psiquiatras y hay que hacer una inversión a veces en farmacología que es más costoso. O a veces no solamente invertir en farmacología, tenemos desenlaces fatales en los senos de la familia, producto de que tenemos una ley de salud mental que está en proceso de revisión, pero no tenemos un protocolo para la implementación de los servicios de salud mental y por ende, aunque las administradoras de riesgo de salud quieran cubrir, le cubren al que tiene un seguro médico privado. Yo tengo pacientes que me dicen, licenciada, deme mi recibo, que a mí mi seguro me cubre, y le reembolsan 100%, al que paga un seguro complementario. Pero el que tiene un plan básico de salud solamente recibe servicios de salud mental en los hospitales. Licenciada, definitivamente yo estoy muy agradecido de que usted a esta hora de la noche haya estado con nosotros. Sobre todo, más que la orientación, el momento psicológico y emocional que vive la sociedad dominicana amerita de profesionales como usted, que envíen ese mensaje de orientación, de paz y de tranquilidad. Yo de verdad estoy muy contento, espero que se repita la visita, no por una tragedia, sino por la orientación. Bueno, estamos siempre a la orden de ustedes, decirle a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en esta hora, que por más fuerte que parezca el camino, nunca la noche es más oscura que cuando el sol va a salir. Esto también va a pasar. Y somos una nación fuerte. Bueno, muchísimas gracias. La licenciada Cristina Mena, psicóloga profesional de la conducta con una amplia experiencia y mucha capacidad. Directora, a propósito de tema, me voy a ir con el segmento del doctor Tirso Roa Castillo, porque la prevención no solamente es en el tema de la salud mental, la prevención también tiene que ver mucho con la parte del ser humano y el tema de salud impacta directamente en el día a día de la gente. Si usted no tiene salud, usted no tiene nada. Doctor, hoy vamos a hablar del tema del triglicérido y colesterol. ¿Cómo impacta esos dos elementos al tema de la salud cardiovascular? Hoy nos toca, señores, conversar sobre la importancia del colesterol y el triglicérido, que después de la presión arterial es el segundo factor de riesgo del corazón, el colesterol y el triglicérido. Y el colesterol y el triglicérido
es un componente de la sangre que a niveles normales el organismo lo necesita muy bien. Necesita muy bien el colesterol y el triglicérido, pero cuando pasa por encima de los límites normales, ya empieza a afectar la salud. Y especialmente la salud vascular de las arterias. El cerebro no necesita el colesterol, debe estar por encima de 60 para el cerebro, pero ya cuando el colesterol está, y más que es tóxico para la coronaria, que el triglicérido es un colesterol que te predispone para la diabetes. Todo el que tiene una diabetes tiene una predisposición con el triglicérido. Para llevar a diabetes generalmente hay que comenzar con el triglicérido alto. No siempre, pero generalmente orienta al médico, orienta al cardiólogo cuando viene con el triglicérido alto. Hay otros que es el colesterol, como le llaman el colesterol malo, que ese se adhiere a las arterias y se adhiere a la coronaria y ese obstruye la coronaria y ese produce el infarto. 100% te produce el infarto, el colesterol malo. Hay otro que es el colesterol, que le llaman el colesterol bueno, que se te protege las arterias, te defiende las arterias. Y hay uno que es el VDL, que ese ya es de las arterias grandes, de las arterias aortas, las carótidas y esas arterias grandes, que es el VDLL. Pero ya el malo y el bueno se consiguen por la boca, se consiguen por la ingesta de alimentos. Esos colesterol, esos alimentos que tienen más colesterol, hay alimentos que tienen colesterol total, que suben el colesterol total, pero no te suben el malo. Y hay otros alimentos que te suben el malo, que te matan, que eso hay que tener cuidado cuando uno tiene colesterol malo elevado. Ese colesterol para obstruir una arteria coronaria se lleva un tiempo, no es de un día para otro. Eso da señales. El cardiólogo se da cuenta cuando el paciente está buscando un infarto por un colesterol. Generalmente el corazón tiene una reserva cardíaca que te dura aproximadamente un año. Todo el que le da un infarto generalmente tiene un año que no se chequea, porque el corazón tiene una reserva que te dice, hey, cuídate que por ahí viene un infarto, y por eso es que es tan importante el chequeo 1 o 2 veces al año, de acuerdo a los factores de riesgo. Si usted no tiene ningún factor de riesgo, que es raro el hombre o la mujer que no tenga un factor de riesgo en este tiempo, usted nomás una vez al año, pero ya, si el colesterol está alto, hay que chequearlo y hay que bajarlo. Ya 110 el colesterol malo alto, ya hay que bajarlo. Ese colesterol, generalmente el paciente tiene que darle seguimiento al colesterol cuando está por el 110, al LDL, al malo. Al LDL es el colesterol que obstruye las arterias, pero no las obstruye de una vez, es al paso, lleva un tiempo, tiene un tiempo promedio de 5 a 10 años en que usted puede evitar ese colesterol que lo obstruye las arterias. Ese colesterol, cuando uno lo mide en sangre, se da cuenta cómo lo tiene. Y si usted lo tiene alto, usted tiene que disminuir algunos alimentos. Ya hay algunos alimentos que cuando tiene colesterol alto, tiene que detenerse con ellos. Generalmente el colesterol total no mata a nadie, sino que te lleva a la diabetes y influye en el peso. Esos son los carbohidratos que generalmente lo suben, los carbohidratos. Pero hay uno que es el colesterol del corazón, que son los dos colesteroles que afectan a la arteria coronaria, que no es por los carbohidratos, señores, es por los lácteos, principalmente los lácteos. Los lácteos está hablando de leche y sus derivados, de los lácteos. Ustedes saben cuáles son, todos los derivados de la leche, queso, yogur, mantequilla, esos derivados, la misma leche. Pero hay otro alimento que no sube el colesterol realmente, pero no deja que baje si usted lo tiene alto. Y yo les recomiendo que ese otro alimento es el huevo. El huevo hay que tener cuidado con él. El huevo tiene una característica, que si usted tiene colesterol alto y usted ingiere una cantidad de huevo por encima de lo normal, ese colesterol nunca le va a bajar. Chequense algunos pacientes que están tomando medicamentos para el colesterol y no están comiendo aquello, no están comiendo esto. Sin embargo, no están ingiriendo algunos alimentos. Sin embargo, están usando 2 y 3 huevos diarios. Ese paciente es difícil bajar el colesterol en sangre. De ahí que yo también le digo a los pacientes míos, que el huevo lo usen moderadamente. ¿Por qué? Porque así podemos evitar que el colesterol se mantenga alto. El colesterol no se da cuenta fácilmente en sangre, que es una causa importante del infarto.
es el segundo factor de riesgo de infarto. Es muy importante usted tener en cuenta su colesterol, debe chequeárselo, pero hay unos estudios más sofisticados que se hacen como la angiotomografía, el cateterismo, que le dicen el riesgo que tiene su salud cardiovascular ya con ese colesterol elevado. La primera causa para tener un colesterol normal es tener control con los lípidos, con los lácteos. Con los lácteos. No es que no use leche, que no use queso, pero moderadamente. Y hacerse un chequeo anual. Si usted no sufre de colesterol, si usted sabe alimentarse, una dieta saludable, con una vez al año que le haga el colesterol, pero si usted tiene su colesterol alto hasta que no esté el mínimo por debajo de 110, de 120, usted tiene que seguir en eso, chequeando su colesterol para evitar los efectos que produce un colesterol, como el infarto y la muerte súbita. Gracias, doctor. Definitivamente las orientaciones válidas, valederas y positivas. Hay que salvar vidas. Una dosis de prevención vale más que 1000 dosis de salvación. Director, vamos a la pausa, regreso más en esta edición de Fuera de Récord. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El microcrédito es el gran secreto, la cara oculta del crecimiento económico de nuestro país. Es el microcrédito tanto de hombres como mujeres. Cuando vemos cómo le cambia la vida a un microempresario, una vez que obtiene un préstamo y que obtiene los servicios no financieros que ofrecemos, para nosotros significa la razón de ser de nuestro trabajo. Es decir, al final, no solo estamos proveyendo servicios financieros o servicios no financieros, estamos cambiando la vida de las personas. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, señores. Este domingo todavía se siente ese luto nacional. Recuerden que desde el pasado jueves el señor presidente de la República, Luis Abinader, extendió hasta este domingo el duelo nacional. Un duelo que no solamente ha estremecido a la sociedad dominicana en sentido general. En la región, casi los líderes del mundo, Centroamérica, Sudamérica, ha sido duelo y consternación porque la República Dominicana es un país que se da a querer. La muerte de Ruby Pérez como cantante principal, que ha sido el mayor acontecimiento, no estoy diciendo que los más de 200 no sean lamentables, estoy hablando de la figura de Ruby porque fue el protagonista que las otras víctimas fueron a ver en esa discoteca. Pero Ruby ha dejado un legado que no solamente es el tema de su música, fue un ser humano excepcional y de hecho yo quiero compartir con ustedes. Vamos a hacer contacto, director, con artistas, músicos, merengueros, que tienen una trayectoria tan amplia, que vieron crecer, desarrollarse y que han llegado a la par con Ruby con mucho talento, entrega y dedicación. Tenemos en línea al maestro Ramón Orlando Baloy. Maestro, buenas noches, quiero ver su impresión. ¿Qué significó Ruby Pérez para usted? Es muy difícil. Entonces estaba llorando. Yo estoy desbaratado. Ni siquiera cuando mi madre murió, porque mi madre tuvo un proceso, pero que te sorprenda algo que Dios haya decidido que mi hermano no va a estar aquí más con su talento, su voz, su amor, su cariño. Es una cosa que uno no hay remedio para eso. No existe un remedio. Y yo estoy hecho añico. Yo tenía, mira, cuando murió Cantarell, yo estaba tocando en Naina. Me dijeron eso y yo paré la fiesta y no seguí tocando. Yo enterré a mi madre y me fui a cumplir un compromiso. Pero ahora, esta desgracia, porque hay más hermanos míos ahí. Ahí está Martín Polanco. Martín Polanco. Ahí está William, de allá de San Cristóbal. Sí, General Domínguez. Toda esa gente linda que estaba ahí. Tremendas las palabras del maestro Ramón Orlando Baloy, marca país, al igual que Ruby Pérez. En varias ocasiones han hecho el maestro Ramón Orlando propulsor de varios temas y de varios arreglos musicales que marcaron la carrera de Ruby Pérez. Hay otros artistas que se han referido a lo que ha sido Ramón Orlando, a lo que ha sido Ruby Pérez para ello, además de Ramón Orlando. Rafa Rosario, el líder de los hermanos Rosario, quien tuvo una amistad y una cercanía con Ruby de primer nivel. Tanto así que en una ocasión hay un video viral, se siente un video, donde se veía a Rafa relajando en un camerino con Ruby y le decía a Rafa, viejito que canta, porque Ruby siempre tenía un sentido del humor muy especial. Rafa, buenas noches, bienvenido, queremos ver tu opinión, qué significó Ruby Pérez, su carrera musical y Ruby Pérez, la persona, sobre todo para ti. Ha sido un día negro para mí, para mi familia, para el país, para todos, para el merengue, para Yeset, que era el único lugar donde más se podía bailar en este país. Era el lugar donde venían los grupos nacionales e internacionales. Y pasa esta tragedia cuando está nuestro hermano querido Ruby Pérez, Dios mío, que grande. También mi amigo de hotel, Martín Polanco. Domínguez, Coronel Domínguez, general. Ay, el otro Cabrera, que no faltaba tampoco. Así es. Dios mío, qué dolor tan grande. Yo he estado el día nervioso. Wow, cuando uno escucha testimonios como este de Rafa Rosario y los hermanos Rosario, el país, todas las agrupaciones, vi unas declaraciones de Dionis Fernández, el maestro, que es, al igual que Ramón Orlando, uno de los artistas que más yo admiro por su trayectoria y su conducta intachable. Decía el maestro Dionis Fernández que si una cosa grande tuvo Ruby en su carrera musical, además de esa capacidad interpretativa que no tiene comparación
ni en el pasado ni en el presente, al día de hoy, igualar la voz más alta del merengue, lo que fue Rubí Pérez, es difícil. Sin embargo, hay que reconocer que en medio de este luto y este dolor, otros han optado por el tema de la fe, el tema de Dios, buscar de Dios, porque lo que pasó en esta tragedia solamente tiene una explicación: no se mueve la sombra, el árbol, una brisa, sin la voluntad de Dios. Vamos a escuchar a Ezequiel Molina, el reverendo Ezequiel Molina, hijo, con un mensaje que me parece muy conmovedor, pero sobre todo que tiene una profundidad muy inmensa. Y así que yo me uno en el dolor, pero también proclamo el consuelo de Dios para las familias que están sufriendo, para la gente que ha perdido un familiar, para todos los que han sufrido en medio de este proceso difícil. Y lo primero que tengo para recomendarle es que refúgiense en Dios. Amén. En medio del dolor, en medio de la tristeza, cuando la tragedia nos alcanza o nos convierte en protagonistas, es el tiempo de mirar al cielo y decirle: Señor, ayúdanos. Bueno, gracias al pastor Ezequiel Molina, hijo, al maestro Ramón Orlando, a Rafa Rosario, esta edición especial de Fuera de Récord en medio de este duelo y de este luto nacional. Siempre se dice que las grandes figuras hay que recordarlo como fueron. Director, yo quiero finalizar con algo de Rubí Pérez. En sus últimos temas, Quien da pan a perro ajeno, un tema que fue un ícono, Volveré, y hay uno que en lo personal me gusta mucho, Enamorado de ella, y wow, qué legado. Enamorado de ella, y veo que esa estrella de mis manos se me va. Enamorado de ella, loco perdido por ella, y veo que su estrella de mis manos se me va. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes más la próxima semana en Fuera de Récord. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se han constituido en verdaderas pandemias y tienen una estrecha relación con la mala alimentación y el exceso de peso. Es por esto que en el INAVIE hemos reducido las grasas, la sal y más de 18 millones de libras de azúcar en los últimos 2 años. Hemos incrementado las verduras e incluido las frutas. Haz tú lo mismo. Con pequeños cambios puedes hacer grandes diferencias en tu salud y en la de los tuyos. Soy la doctora Ana Carolina Báez, nutrióloga clínica, directora de salud y nutrición del INAVIE, y te invito a que te des vida comiendo sano. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
El microcrédito es el gran secreto, la cara oculta del crecimiento económico de nuestro país es el microcrédito tanto de hombres como mujeres. Cuando vemos cómo le cambia la vida a un microempresario, una vez que obtiene un préstamo y que obtiene los servicios no financieros que ofrecemos, para nosotros significa la razón de ser de nuestro trabajo. Es decir, al final, no solo estamos proveyendo servicios financieros o servicios no financieros, estamos cambiando la vida de las personas. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.